Ya, vamos a ver un poquito de enfermedades del hígado. Ya vimos la parte anatómica del hígado, divisiones segmentarias, la vascularización, métodos de diagnóstico, etc., ¿no? Ahora vamos a ver patologías más comunes de hígado. Comenzamos con esta, ¿no? ¿Qué? Allá. Ya. Muchas gracias. Después lo buscamos. Lo ponemos a buscar. Y ahora podemos hacer todo eso a la vez. Ya, entonces vamos a ir, ya la parte de... Eso ustedes lo van a leer, vamos a ver las imágenes, ¿no? ¿Cómo vemos el hígado graso? Tenemos la ecografía como el gol estándar para diagnosticar hígado graso, ¿no? Realmente para estudiar al hígado es en la ecografía el método de entrada, ¿no es cierto? Siempre va primero la ecografía. Luego va la tomografía. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de ver en la ecografía? Una cosa práctica. Siempre el parénquima hepático debe tener la misma ecogenicidad, entre comillas, el mismo color, con el vaso. Recuerden que la grasa a la ecografía brilla, ¿no? Es ecogénica. Hiperecoica. Ya, correcto. Entonces, si tú comparas este parénquima hepático con este parénquima esplénico, este está mucho más brilloso, ¿no es cierto? Entonces, tú dices eso es hígado graso. No es tan complicado por ecografía. En la práctica diaria es un hallazgo muy común el hígado graso, bastante común. Por tomografía vamos a encontrar lo contrario en tomografía, ¿no? El hígado va a ser hipodenso, baja la densidad, disminuye la densidad. Normalmente la densidad del parénquima hepático está alrededor de 60, 70 UH, muy parecido al vaso también. ¿Ya? Y mira que por ejemplo, este paciente tiene un hígado más oscuro que este. Este de acá es muy severo, ¿no? Prácticamente esta grasa se parece al tejido celular subcutáneo. ¿Ven? Porque hay mucha infiltración grasa en el parénquima. Mira este otro paciente. Todos tienen muy parecidos los criterios, ¿no? Todo esto que vemos aquí es vascularización. En estos hígados grasos, la trama vascular aparece como no dilatada, no tiene por qué dilatarse. Se ve con aumento de la densidad. Parece como que tuviera contraste, pero no, son tomografías simples. Mira este otro paciente de acá, también con hígado graso. A veces pueden tener hígado graso y segmentos normales. Pero este es un segmento hepático normal, lo que se llama hígado graso de distribución geográfica, ¿no? O en parches. ¿Ya? Entonces, pero en general
En tomografía se ve como disminución de la densidad, ¿no? Hay una disminución de la densidad del parénquima hepático. Ya, a ver aquí. Ya, ahí, esta no la mostré, ¿no? Ahí tienes algunos conceptos. No duele el hígado graso, ¿no? Salvo cuando sea una cosa muy severa. ¿O no duele? No duele, ¿no? El hígado graso no duele, sí es verdad. No duele. Pero por lo general esto sí, aumenta las enzimas hepáticas, ¿no? TGO, TGP siempre están disparadas. Y hay a veces son hallazgos fortuitos, ¿no? Esas son las causas. Para los borrachitos, que aquí deben haber algunos borrachitos. Causas de probables hígado graso. Entonces ahí están los criterios. Por ecografía y por tomografía computada. Ahora, cuando son estudios contrastados, igual se sigue manteniendo la densidad disminuida, no hay ningún cambio. Sigue siendo, sigue apareciendo disminuida la densidad del parénquima. Quizás estos vasos sí van a realzar con el contraste, lógicamente, pero el parénquima se mantiene hipodenso. Ya. Otra patología de causa inflamatoria son las enfermedades virales, y ahí a la cabeza está esta la más frecuente, ¿no? La causa más frecuente. Como les decía a los chicos ayer, el diagnóstico de hepatitis no es más clínico, ¿no? Clínico y de laboratorio. Pero por lo general siempre mandan los médicos a hacer una ecografía del hígado, porque el paciente tiene la ictericia, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, la ictericia del paciente. Y el hallazgo más común en las hepatitis es en la vesícula. En estas vesículas se produce un engrosamiento muy severo de la pared, muy severo. Mira por ejemplo esta de aquí. Este otra de acá también. Incluso hay líquido laminar periférico, ¿no? Que también puede verse. Mira este de acá, esta vesícula. Pared muy gruesa. Y lo más llamativo, si esto fuera una colecistitis de otro origen, bacteriano, es muy dolorosa, ¿no? Como son las colecistitis. Pero estas vesículas no duelen. Tú le puedes presionar ahí con el transductor en el hipocondrio derecho y el paciente no le duele. Cineomorfo ecográfico negativo. Correcto, ¿no? Mira este otro paciente. Mira la vesícula en un plano transversal, la luz de la vesícula y la pared. Mira esta pared, ¿cuánto está midiendo? 8 milímetros. Normalmente una pared no debe medir más de 2 milímetros, ¿no? Hasta 2 milímetros. Es el mismo caso en un plano longitudinal. Este sería un plano transversal. Y todo esto es la vesícula. Y otra vez lo mismo, ¿no? Y este sería el cielo estrellado que llaman los libros. El cielo estrellado viene a ser estos focos o puntos ecogénicos, hiperecogénicos, que se ven en el parénquima. Y eso está dado por el aumento de la ecogenicidad de las paredes de los canalículos biliares. Es decir, hacen como un tipo de colangitis, ¿no? Por el proceso inflamatorio. Entonces eso es lo que hablan los libros de este criterio de aquí, cielo estrellado. A veces no se ve. Esto es lo más común, ¿no? Pero en todo caso, ya saben por qué se produce el cielo estrellado. Ya. Eso con respecto a los procesos inflamatorios virales. No solamente la hepatitis
el virus de la hepatitis va a producir eso, también otros virus, ¿no? Del dengue, ¿qué más? Ah, sí, también, el VIH también se ven así con la colitis, ¿no? Inflaman la vesícula. Ya, otra patología del hígado es la cirrosis hepática. Es bastante común ver cirrosis hepática de etiologías diferentes, ¿no? Ahí están las causas prehepáticas, hepáticas, poshepáticas. ¿Y qué vamos a enfocar nosotros aquí? Los criterios que debemos buscar con ecografía y lo que debemos buscar con tomografía computada. La resonancia también sirve, pero con esto, con un buen ecodoppler, con una buena tomografía es suficiente, tú llegas al diagnóstico fácilmente. La resonancia quizá entra para cuando hay una lesión ocupativa, ¿no? Cuando hay un nódulo o hay un tumor hepático, bueno, ahí puedes pedir resonancia con medio de contraste. ¿Cuáles son los criterios de hipertensión portal al Doppler color, de ecografía Doppler? Mira, todo esto de aquí, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente, estos pasos, ¿no? La porta, las venas hepáticas y a la arteria hepática la estudiamos. Y ahí están los criterios en la vena porta. Los diámetros, ¿no? El diámetro aumenta, la velocidad del flujo disminuye. Normalmente, ¿cuánto era la velocidad del flujo sanguíneo en la vena porta? ¿Hasta cuánto era normal? ¿Ah? Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿eh? Bueno, no les voy a decir, no tienen que ir a leer. Ya. Bueno, y ahí tienen todas estas cuestiones, ¿no? Ustedes tienen que leerlo. La arteria hepática aumenta el índice de resistencia, ¿no? Cuando valoramos, eso es el Doppler. En cambio que los criterios, como valoramos al hígado propiamente, tenemos que fijarnos mucho en la forma, ¿no? La morfología del hígado. Y ahí tienes todos estos criterios de un hígado cirrótico. ¿Ves? Se deforma, ¿no? El hígado. Incluso en la fase más avanzada del hígado cirrótico hace un hígado atrófico, ¿no? Muy atrófico. Ya también vimos en la clase anterior por qué uno de los segmentos que se aumentaba de tamaño era el caudado, el segmento 1, ¿no? La razón era porque este tenía una vascularización diferente al resto de los segmentos hepáticos. ¿Se acuerdan? Lo hemos comentado. ¿Qué fue? Ya. Y estas son las imágenes por ecografía primero. Mira el aspecto del hígado, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Líquido, ¿no? Todos los líquidos en cavidad abdominal se ven hipoecoides, muy hipoecoides, oscuros. Y mira la forma del hígado, ¿no? Irregular, como rugoso, ¿no? Por los nódulos de regeneración. Y este es el segmento caudado del hígado. Normalmente debe medirse en un plano antero-posterior, de aquí a acá. Hasta 3.5 centímetros es normal, ¿no? También hay un vaso grande. Recuerden que hay que medirlo en diámetro longitudinal y en un diámetro transversal. El longitudinal hasta 12 centímetros y el transversal hasta 5 centímetros. ¿Ya? Y la presencia de líquido. Entonces este paciente tiene una cirrosis
avanzada descompensada. ¿Ya? Aquí hemos valorado con Doppler a otro paciente, donde tenemos algunos criterios de una hepatopatía crónica. Por ejemplo, el modo B nos da este aspecto del hígado, ¿no es cierto? Un caudado grande, el lóbulo izquierdo también agrandado y un vaso grande. 19 centímetros en el plano longitudinal, porque llega más o menos hasta por acá, y en el transversal tiene 7.3 centímetros. Mira la vena porta. Puesto el transductor en un espacio intercostal del lado derecho, tú vas a tener este patrón de mapeo en rojo. ¿Ah? Se acerca. Como que, claro, se acerca, ¿no? Se acerca el flujo hacia el transductor. Y vas a tener un patrón, un mapeo en rojo. Una velocidad de 140. Es normal, ¿no? No hay flujo hepatófago porque no hay inversión del color. Se mantiene homogéneo rojo. Y el otro anormal, aquí lo anormal es el diámetro, ¿no? Tiene 16 milímetros, 1.6 centímetros. Y el otro hallazgo anormal es la forma del flujo, ¿no? En el espectro, es en meseta, mira. Es en meseta. Y seguramente la velocidad del flujo está disminuida aquí. Y entonces, y la arteria hepática, otro vaso que debemos valorar para medirlo, cómo está el índice de resistencia, IR, está en 0.90, está aumentado, ¿no? Entonces tiene esplenomegalia, tiene vena porta dilatada, tiene velocidad del flujo disminuido y con un índice de resistencia aumentado, entonces es una cirrosis hepática. Aquí no hemos puesto a la vena esclénica ni a la mesentérica superior, que también hay que medirla. Hay que medirlas, solamente medirlas. ¿Ya? A la porta sí hay que estudiarlo de esta forma, ¿no? Con Doppler color y pulsado. Ya, por tomografía, las cirrosis hepáticas también vemos mucho la parte morfológica del hígado, ¿no? Mira este hígado acá, dos casos diferentes, TC contrastada y una TC simple. Mira el hígado, la forma del hígado, nodulado, caudado grande. No tiene masa, no tiene nódulos. Mira este otro de acá. La cisura, mira, muy prominente. Hay líquido, correcto, hay líquido alrededor. Tiene un vaso grande y otra vez el caudado grande. ¿Ves? Entonces, cirrosis hepática, no es esta descompensada. Probablemente el paciente esté estable. ¿Qué elemento valoramos? ¿Cuál es el elemento más importante para valorar en cirrosis en sangre, laboratorio? ¿Cómo? Transaminasas. Transaminasas TGO-TGP. Proteína. Tiempo de coagulación, Proteína. transaminasas, Fosfatasa alcalina. colinesterasa, Fosfatasa. proteínas, fosfatasa alcalina. Y otra más importante. Las bilirrubinas. Debe estar normal, bilirrubinas. Algo más. Algo más.
Ya está, ya dijeron. Nada. Ya. Otra. El amonio, no, el amonio. Ah, sí, ven. El amonio es más importante, ¿no? El amonio. A veces yo he tenido casos pacientes con enzimas hepáticas normales que son cirróticos. Son cirróticos. Otra enzima, ustedes no leen el librito de Casanero. ¿Ah? Levanten las manos. ¿Cuántos tienen aquí el libro de Casanero? El chiquito. ¿A pocos? Si no les gusta, ¿no? ¿Y ustedes fueron alumnos de Casanero? No, pero yo no hablo del libro, ese no le llega ni a los pies al papá. Hace tiempo que empezó, no, el año pasado creo que. Sí, ya se me gusta recién. Ya no da clase el doctor Nino Casanero Layar. No, el hijo no. Pensé que era el papá que era, porque los alumnos de Casanelo, esos son otro nivel. No, el hijo es. Sí, en mi tiempo, ¿quién te da el tiempo? Ah, no, es que ustedes no son de aquí, ¿no? Tú sí eres de aquí, ¿no? Pero tú eres la católica. ¿Sí hay un Casanero, no? No. ¿Quién te dio clínica? Ah, no es bueno, Manuelito Navarro. En mi época habían grupos de enemigos. Enemigos en el sentido de la buena palabra, ¿no? Competitivos. Que no te orinan. Igual las dos. Entonces, habían grupos de Casanelo, habían grupos de Zurita, había Zurita, ¿no? El dermatólogo. No lo alcanzaron. Había otros grupos de Tafur, Alfonso Tafur, y de Manuelito Navarro. 4 grupitos allá. Qué bestia para saber medicina esos tíos. O sea, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. Pero ahí era la pelea, quién sabe más, ¿no? Grupo de Casanelo, de Tafur, Zurita y el otro de Navarro. Por ahí daba Tetamanti también había un grupo. No, pero también daba a destacar. Sí, es bueno Tetamanti, ¿eh? Es bueno. Yo fui alumno de Casanelo, Nino Casanero Gallardo. Y yo quería ser clínico, ¿no? Yo pensaba que radiología era una porquería. Sí, fotos. Yo quería ser clínico. Yo me metía a las clases de Casanelo, y de ahí me metía a las clases de Tafur, me metía a las clases de Zurita. No, de Navarro no iba, no me alcanzaba el tiempo. Pero ahí me metía a todos esos clínicos famosos, ¿no? Que todavía están vivos, por suerte. Pero qué pena que ya Casanelo no dé, ¿no? Entonces, pero lean el librito. Yo me la sabía al revés y al derecho de ese libro de Casanelo. Así volteado, sabía las hojas y todo. Es muy práctico. Y ahí están las cosas. ¿Y por qué cogió imagenología en vez de que? Bueno, casualidad de la vida. Es por la pregunta, ¿por qué te casaste con esa mujer? O por eso. Claro, es un problema, ¿no? O sea, te casaste, ¿por qué te casaste? Pero si tenías una enamorada linda, dice. Es como yo conozco a un chico, no, compañero mío, tonto desde el primer año con su enamorada ahí, ¿no? Y después pensé que se había casado, me la encuentro y oye, ¿cómo está fulana de tal? No, esa tal y cual ya no tengo nada con ella. ¿Que no te casaste con ella? No, eso no me casé con ella. Esa es otra, ¿no? Son enamorados todos de estudiantes, ¿no? Y te casas con otro, ¿no? Así pasó, ¿no? ¿Por qué hice radiología? Por cosas de la vida. Bueno, y así vamos a ver todos los ejemplos se parecen, ¿no? Todos son muy parecidos los ejemplos, ¿no? Miren, dos casos. Este cumple exactamente lo que dicen los libros, ¿no? Lóbulo izquierdo grande, caudado grande, lóbulo derecho
pequeño, ¿no? Atrófico, mira, delgadito. Lo mismo este de acá, mira, este otro paciente con líquido laminar, perihepático, líquido perihepático, caudado inmenso, mira, grandote, lóbulo derecho pequeño, lóbulo izquierdo grande. Y esplenomegalia también hay. Y tiene un vaso inmenso, ¿no? Muy grande. Entonces, eso uno busca en la TC y en la ecografía, la morfología. Y en el Doppler ya saben lo que hay que buscar, la parte de vascularización, ¿no? Por ejemplo, la TC sí sirve, sobre todo en la parte venosa, para medir la porta, la mesentérica, la esplénica. Pero no te sirve para valorar los flujos, ¿no? No lo puedes hacer con tomografía. Tampoco por resonancia, no puedes hacer eso. Eso solamente lo haces con el Doppler color. Ya. Miren este otro paciente con mucha citis, la distribución de la citis en los recesos peritoneales, las gotieras, el espacio de Morrison, los sufrénicos. Por acá quedan, en la pelvis queda el Douglas y el Rexius, ¿no? El espacio de Rexius, transcavidal opiplone, etc., ¿no? Ahí comienzan a acumularse los líquidos. Pacientes cirróticos, mira, un hígado pequeño, caudado grande, cisura prominente, vaso grande y mucho líquido, ¿no? Cirrosis descompensada. Mira el vaso. Siempre el vaso es mejor medirlo en el plano coronal. Aquí, en esta imagen coronal, ahí es mejor medirlo al vaso. Porque de pronto, mira, si yo le mido de aquí a acá, no me va a dar más de 12 centímetros. ¿No es cierto? Pero si yo lo mido de aquí a acá, va a tener más de 12 centímetros. Ya siempre hay que medirlo en ese plano. Ya. Ahora, las lesiones ocupativas del hígado más frecuentes, vamos a verlas, ¿no? Comenzamos con los quistes. Es bastante común los quistes hepáticos. Y ahí están las características de estas lesiones, ¿no? Por TC, por ecografía y por resonancia magnética. Veamos unas imágenes. Ahí tienes tomografía, ecografía. Y aquí aparecen dos términos por su contenido. Cuando tienen un contenido nodular en la pared, o tienen una tabicación o un secto ahí también que lo atraviesa el quiste, entonces estos quistes ya son complejos. Entonces hay quistes simples, como este, por ejemplo, que tiene una pared muy delgadita, no tiene tabiques, no tiene nodulaciones en la pared, su contenido es homogéneo, no hay realce del contraste. Entonces es un quiste simple. Lo mismo acá, en la ecografía. Mira lo que produce esta banda posterior, el quiste, ¿no? Ya. Y estos son quistes complejos, ¿no? Que hay que estudiarlos estos quistes, ¿no? Hay que estudiarlos o hacerles controles periódicos, ¿no? Los quistes van a tener el mismo comportamiento en todos los lados, en el vaso, en los riñones, en el hígado, en los ovarios, igual, siempre van a ser así, o así. Aunque el endometrioma, se lo ve, ¿cómo lo ves al endometrioma? Homogéneo, pero ecos, se viven los espacios, Como es un poco más, menos, es como sucio, ¿no? Un quiste sucio, no tan negrito, como arenoso, ¿ya? Es el endometrioma, ¿no? El endometrioma es primo hermano de la endometriosis, o es la misma. ¿Ah? El mismo contenido, Claro, son, bueno, se puede decir que son, es la misma enfermedad pero con dos presentaciones clínicas, ¿no? Dos formas de presentación, la endometriosis, ¿no? ¿Qué produce en la mujer la endometriosis?
¿Ah? Infertilidad. Infertilidad, ¿no? Esterilidad, sí. Endometriosis. Y dolor, ¿no? Dolor cólico, premenstrual, mucho cólico, ¿no es cierto? Un quiste en el vaso. Mira este quiste por resonancia magnética. Por eco, por TC y por resonancia. Entonces ahí tienes, profe, la fila lo pelaba. Eso. Esa era. Oiga, ¿le siguen esperando a usted para que hay clase? Ya, me avisas. ¿En serio? Oiga, es cierto, le mandé un saludo a una que conoció a su papá. ¿Cómo es que se llama? La chica a la que usted le pidió un favor una vez. En la una secretaria. Ah, ya, chévere. Una altita morenita, ¿no? Ya, sí. Dice Chévere. que vaya para ir clase, ahí le tiene una partida por usted. Ya, ¿En serio? Le voy a dar salud. ¿En serio? Y el papá de él dio clase en la U, claro. Doctor Montenegro. Pero hace tiempo, ¿no? Y este man daba clase también, pero no le gustó, dejó botada la cara. Ya, bueno, quistes por resonancia, ¿no? Como todo líquido, ¿no? Los líquidos entre uno son oscuros, entre dos brillan y en esta secuencia que se llama fiesta también brillan. La única pieza aquí en el semestre. ¿Por qué le pusieron fiesta? Hay que preguntarle allí, ¿por qué le pusiste fiesta? Realmente esta secuencia es como un T2, es un T2 con supresión grasa. Lo que hace es suprimir la grasa aquí, ¿eh? La grasa aquí la ves brillante, aquí la ves brillante, pero aquí la ves oscura. Entonces brilla, ¿no? Ya, hay una enfermedad que también se acompaña o sea, también es a base de quistes, pero tiene otra forma de presentación, ¿no? Siempre en esta patología hay afectación tanto del hígado como de los riñones y a veces comprometen al vaso o al páncreas sobre todo. Y se llama así, ¿no? Enfermedad poliquística hepatorrenal autosómica dominante. Se presentan así estos pacientes, ¿no? Con múltiples quistes hepáticos, múltiples quistes renales, tanto corticales como medulares. ¿Ya? Como verán, pues estos pacientes van a tener a temprana edad insuficiencias renales, ¿no? Fallo renal, porque prácticamente no tienen parénquima renal, se destruye. Por aquí anoche que estaba viendo me encontré con ese caso y entonces, ¿qué le llama la atención? No significa que no llega como pueden. Varios quistes, ¿no? ¿Ya? También hay varios quistes en los riñones. ¿Y este de acá qué es? Sí, hay una parte que Este se... es un riñón, ¿cómo? Y acá tiene otro, o sea, tiene 3 riñones. Esa lesión que tiene como que en la parte de afuera. Esto no parece riñón. Ah, mira. Pero no sé qué es acá también. Esto. No son riñones, pero ahí está por donde deben estar los riñones. Pero estamos jugando otra cosa, pero el riñón es lo que se generó allá. Acá. Es un riñón. ¿Qué dice Alison? Chelita, ¿estás de acuerdo?
Sí, es un riñón trasplantado, ¿no? Estos son los riñones, estos son los riñones, son los quistes en los riñones, sino que de pronto el corte no es más adecuado, pero estos son riñones. Y este es un riñón trasplantado. Siempre lo ponen ahí. ¿Por qué lo ponen ahí en la pelvis? ¿Por qué no sacan este riñón? Lo Sacan... suelen dejar para no... Una vez escuchado que para no hacer traumatismo y, Ya. y lo dejan y solo colocan... Claro, por sí, el sí, nuevo. esto no lo tocan, ahí queda esto igual. Sí, así es. Y lo ponen acá porque es muy... ¿Ah? Corta la arteria renal. Claro, la arteria renal es corta y ahí está la ilíaca, pues no, cerquita la ilíaca. Entonces la anastomosis es mucho más fácil acá abajo, ¿no? Y también el ureter lo empatan directamente a la vejiga, ahí cerquita. Ah, no, pues ureter con ureter, ¿no? Ureter con ureter aquí. La vena renal lo mismo, o sea, es mucho más fácil la parte de sutura, ¿no? De los vasos y del ureter. Siempre los trasplantes renales van aquí. Ahora tú podrías decir, pero ¿y por qué no es una ectopia renal? Ectopia renal, sí, una ectopia. Los riñones pueden tener mucha variación anatómica. Ya, y de hecho que hay varias, ¿no? Que hemos de ver cuando lleguemos a renal. Sí, ya. Los hemangiomas. Ya, tomen la fotito ahí y veamos las imágenes. Fíjate que hasta aquí los métodos más que he utilizado han sido la ecografía y la TC, ¿no? Ecografía, TC. Por ahí les puse en la reso para solo mostrarles, pero realmente para diagnosticar un quiste por resonancia no tiene sentido. O sea, no hay necesidad de hacer resonancia. Acá sí es necesario. Bueno, de entrada tenemos la ecografía. ¿Y qué muestra la ecografía en los hemangiomas? Cuando los hemangiomas son pequeños, la mayoría de los hemangiomas se comportan como nódulos ecogénicos o hiperecoicos. ¿Ven? Por lo general son únicos y cuando ponemos el Doppler podemos tener esta forma de real, de captación, ¿no? Un flujo periférico. ¿Ya? Entonces, nódulo ecogénico en ecografía, paciente joven con un nódulo ecogénico, con un flujo con estas características, pensar en hemangioma. Ahora, la tomografía es mucho más didáctica, más anatómica, que te da un concepto muy claro. Y tienen esta característica de realce. Sí, en la tomografía simple, los hemangiomas pueden ser isodensos o hipodensos. Este resultó ser hipodenso. Te puedes confundir con un quiste. Pero el realce de este hemangioma, de este tipo de tumor, es muy clásico, ¿no? Siempre es de esta forma, como dice el concepto. Un realce periférico, nodular, discontinuo, que siempre va progresando desde la periferia del tumor hacia el centro. ¿Ya? Recuerden que estos tumores tienen vasos micro, son vasos muy pequeños que tienen flujos muy lentos. Son como microcapilares. Entonces el contraste va entrando lentamente al tumor, pero de esta forma. Mira, por ejemplo, esta es la fase arterial, cómo comienza, y esta es la fase ya portal, se acentúa, ¿no? Se hace más manifiesto el realce.
Y tú puedes hacer más fases, otro barrido, ¿no? Aquí le han hecho 3 barridos. Y con eso ya es suficiente, ¿no? Miren este otro caso. En este caso, la tomografía, el tumor es isodenso. Mira cómo comienza el realce en la fase arterial. En la fase portal, mira cómo está. Y cómo termina ya en la fase tardía, unos minutos después de esta. 2, 3 minutos. El tumor se llenó de medio de contraste. Se llenó completamente. Todo esto se llenó acá. ¿Ya? Entonces es un hemangioma, no hay por dónde perderse. La resonancia magnética del mismo paciente tiene esto, ¿no? Mira que se parece a qué? A un quiste, ¿no? A un quiste. Se parece mucho a un quiste. Tienen pared. No, los quistes no realzan nunca con el contraste. En cambio que este sí realza, ¿no? Lo mismo ocurre en la resonancia, pero con contraste. Mira, este es un hemangioma mucho más grande, T1, T2, fiesta. Y estas son las contrastadas, ¿no? Mira cómo va progresando el contraste. ¿Ves? Mira acá, aquí ya casi está lleno. Si hubiéramos hecho otro barrido, otra secuencia a este nivel, ya hubiéramos tenido todo completo lleno de contraste. Entonces los hemangiomas en TC y en reso tienen la misma característica. Ya, hemangioma. Hay otro tumor benigno que es la hiperplasia nodular focal. Ahí están los criterios. ¿Ven? Y una de las cosas que te saca el diagnóstico es esta, la presencia de esta cicatriz que siempre es central. Por ejemplo, ahí mira, hasta aquí invisible. También pueden ser iso o hipodensos. Pero mira, el realce es diferente al del hemangioma. En la fase arterial, el tumor de una ya casi realza en su totalidad. En la fase portal se hace incluso el realce más homogéneo y uniforme. Pero aparece esta lesión, ¿no? Esta imagen ahí. Hipodensa, sí, es hipodensa. Y esto es lo que se llama la cicatriz u ombligo del tumor. Entonces, eso te da el diagnóstico. Porque si no tuviera el ombligo, el tumor, yo pienso en otra cosa. Por ejemplo, no. Porque el hemangioma nunca capta así. Yo pensaría en adenoma. Adenoma hepático. O de pronto en alguna metástasis, si tiene más de 2, ¿no? Podría ser. El hemangioma siempre es discontinuo, periférico discontinuo. Mira este otro paciente. También isodenso en la tomografía simple y en la contrastada, mira, la cicatriz. Esa es la marca del tumor, ¿no? La cicatriz. La cicatriz central. Aquí lo ven, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Todo este es el tumor que realzó con el contraste y en fase arterial, y aquí está la cicatriz. Mira, por ecografía, también pueden hacer el diagnóstico por ecografía, el nódulo y la cicatriz hipoecoica. Incluso el Doppler color puede tener vascularización. ¿Ya?
Siempre ese es, como les digo, la marca del tumor, ¿no? La hiperplasia nodular focal. Ya, y este es un tumor muy variado, muy complejo a veces de hacer los diagnósticos, pero el diferencial está ahí, o sea, no hay más tumores benignos. ¿Cuáles más son los tumores benignos? ¿Tú conoces otro tumor benigno? Habrá que leerlo, ¿no? Pero no recuerdo otro tumor benigno, o sea, el diferencial está ahí. El colangiocarcinoma, no, pero eso es maligno. Estamos hablando de tumores benignos. Entonces siempre hiperplasia nodular focal, la cicatriz, la marca. El hemangioma con su clásico realce periférico discontinuo nodular. Y cuando entendemos así un realce muy variado o como un nódulo sin cicatriz central, y la historia clínica del paciente nos acompaña, mira que es muy contundente la historia clínica, ¿no? Muy contundente, o sea, mujer joven en edad fértil que toma anticonceptivos y que aparece con un nódulo que no parece hiperplasia, que no parece hemangioma, entonces te queda pensar en esto, adenoma. Sí, por descarte. Sí, yo lo hago de esa forma, o sea, por descarte y por la historia clínica. Ahora, estos tumores son muy sangrantes y también pueden malignizarse. Por eso es mandatorio la cirugía en estos pacientes, sobre todo en esos tumores que son ya mayores a 5 centímetros, hablan los libros, ¿no? Como les comentaba al curso de ayer, esta es una paciente joven de unos 25 años que le mandaron a hacer una tomografía de abdomen contrastada y nos encontramos con un nódulo en el lóbulo izquierdo. Mira, acá, esta es la fase simple, casi es isodenso. La fase contrastada arterial realzó en forma difusa y la portal se mantiene el realce, no hay un lavado rápido, pero no parece hemangioma, no parece hiperplasia nodular focal. Le llevamos a la ecografía y tampoco aparecía el ombligo, ¿no? Y entonces tocó, bueno, la historia clínica del paciente. Y esta señorita, es una paciente que tomaba anticonceptivos desde los 12, 15 años, por ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, muy concluyente la historia clínica. Y fue realmente un hallazgo, porque esos son asintomáticos. Entonces se concluyó que era un adenoma, ¿no? Probable adenoma. Así se lo puse, probable adenoma. Ya. Ahí nos vamos a quedar para terminar con esto la próxima clase.